Como lo mencionábamos, ya son 2 años desde que los países occidentales empezaron a aplicar una ola de sanciones a Rusia y hoy la gran pregunta es, ¿han funcionado estas sanciones? ¿Qué cree usted? Bueno, en esta guerra yo creo que la guerra estaba a pasar la historia un poco como la guerra donde realmente lo que se pensaba no ocurrió, se pensó que tal vez la guerra no llegaba a producirse, se produjo, que la guerra iba a ser corta, es una guerra prolongada y finalmente que las sanciones que aplicó Occidente hasta hoy iban a tener como resultado afectar la economía de Rusia. Bueno, esta hipótesis tampoco tuvo lugar. De manera que hay que pensar por qué fracasan las sanciones. Ya es el 13º paquete de sanciones y ya está más, diría yo, que apunta más a tratar de afectar la capacidad financiera de Rusia para llevar adelante la guerra, porque esto se produce en dos momentos especiales. Rusia pasó a tener una mayor posición en relación al frente de batalla, es decir, está llevando adelante lo que se denomina una reconquista de ciudades, y por otro lado se produce a muy pocos días de la muerte del opositor Navalny en prisión. De manera que esto responde un poco a eso, ¿no? A afectar la capacidad financiera de Rusia en el segmento donde siempre Rusia funcionó bastante bien. Y esto de alguna manera es un poco un legado de los tiempos soviéticos, la industria estratégica militar. Rusia está produciendo muchas municiones, por ejemplo, municiones de las que se utilizan en Ucrania, de 155 milímetros. Está produciendo casi 2 millones al año, de manera que esto lleva a pensar que la guerra en relación con el factor tiempo podría favorecer a Rusia llegado el momento de un eventual acuerdo. Pero básicamente las sanciones no están funcionando porque no son sanciones globales. Generalmente la historia registra muy pocos casos de exitosos de sanciones. Por ejemplo, Sudáfrica, allí en tiempos del apartheid. ¿Por qué funcionó? Porque todo el mundo prácticamente estaba de acuerdo. Ahora no está pasando eso. Ahora, ¿qué sectores específicamente sí se están viendo afectados por estas medidas económicas? Bueno, los sectores que se están viendo afectados en Rusia desde hace ya algún tiempo, a pesar del relativo éxito que está teniendo Rusia en el frente militar, son sectores que tienen que ver, por ejemplo, con la tecnología relativa con chips. Ese es un tema que a Rusia preocupa porque no es una potencia productora de chips. Los chips llegan para los sistemas de misiles, por ejemplo, para las minas, llegan a Rusia, pero hay un horizonte en esto. Rusia no es una superpotencia cabal, completa, que produce todo lo que necesita. Por eso las sanciones también, y este es un dato que me parece importante, en esta fase quizás vayan a actores secundarios, ¿no? Porque de actores secundarios también llega tecnología a Rusia. De hecho, en este paquete número 13 de sanciones de Occidente, las sanciones son para firmas y personalidades en Rusia, pero también para algunas firmas y personalidades en India y China. Este dato me parece importante porque forman parte ya de las sanciones secundarias y esto puede llevar a algo preocupante, que es una secuela de la geopolítica y de la guerra, que es la desglobalización, un tema que preocupa a China, a Estados Unidos, a la Unión Europea, obviamente a Rusia. Ahora, ¿podemos recordar qué estrategias, por ejemplo, ha implementado Rusia para contrarrestar las sanciones y minimizar el impacto? Y otra pregunta es, ¿les ha funcionado? Bueno, Rusia ha tenido un éxito relativo, diría yo, en afrontar las sanciones, porque Rusia es una potencia que exporta productos primarios, esto es petróleo, gas, minerales, etcétera, ¿no? Y en este sentido, Rusia no ha sufrido un impacto, puesto que quien compraba el gas en los países de la Unión Europea fueron suplidos por los países de Asia, particularmente por China, India, países de Medio Oriente, países de África. Yo diría que en este sentido el comercio de Rusia no ha caído. Por lo tanto, esta ha sido una estrategia que ya viene de antes de la guerra y se puede comprobar en el concepto de política exterior de Rusia 2023, ir modificando todo su comercio hacia el Asia, que es lo que está pasando. Y por otro lado, Rusia ha tenido un éxito bastante importante en globalizar la guerra. Está relacionado con lo anterior. Globalizar la guerra significa que ha logrado mostrar al mundo que no todo el mundo sanciona a Rusia.
es Occidente quien sanciona a Rusia. Y esto le permite tener un relato diferente y mantener relaciones comerciales importantes con países importantes de lo que se denomina el sur global, donde Rusia tendría una mayoría, diría yo, ¿no? Esto le permite por ahora sobrellevar los costos de las sanciones.